Mucha gente cree que cuando se firma un contrato, ya está, se acabó el proceso. Pero ¿saben qué? En realidad es todo lo contrario, es apenas el comienzo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un contrato. ¿Qué les parece? Veremos todo el viaje, desde esa promesa inicial, pasando por todos los problemas que puede enfrentar, hasta que finalmente llega a su fin. En el fondo, un contrato es eso, ¿no? Una promesa, pero una promesa con el peso de la ley detrás. Ahora, la vida real nos enseña que, bueno, las promesas a veces se rompen. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ese acuerdo se estrella contra la realidad del incumplimiento? Justo de eso vamos a hablar. Ok, para entender todo este recorrido, tenemos que empezar por el principio, por la base de todo. Y eso nos lleva a la sección 1, la promesa del contrato. Aquí está el cimiento de cualquier acuerdo. Y todito se resume en una frase en latín que es clave. Pacta sunt servanda. Suena complicado, pero significa algo muy simple. Los acuerdos se cumplen. Punto. Lo que se pacta obliga. Es como si las partes crearan su propia ley privada, una ley solo para ellas. Claro que sí. Eso suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero del dicho al hecho, hay un largo trecho. El mundo real es un lío, está lleno de complicaciones y esas promesas, por más serias que sean, siempre, pero siempre, se van a encontrar con algún obstáculo. Y hablando de obstáculos, eso nos mete de cabeza en la sección 2. ¿Qué pasa cuando las promesas se ponen a prueba? Vamos a ver cuáles son los problemas más comunes y, más importante, qué herramientas nos da la ley para defendernos. Miren, aquí hay un mecanismo de defensa súper importante, la excepción de incumplimiento. Pensemos en un contrato donde las dos partes tienen que hacer algo al mismo tiempo. ¿Qué pasa si una no cumple? Bueno, la otra puede legalmente decir, no, yo pongo en pausa lo mío hasta que tú cumplas con tu parte. Es una forma de mantener las cosas justas, ¿no? Como decir, yo no me muevo si tú no te mueves. A ver, pensemos en una situación que seguro a más de alguien le suena familiar. Se compra algo, digamos un auto o hasta una casa. Todo parece perfecto. Y de repente, meses después, ¡pum!, aparece un problema gravísimo, algo que era imposible de detectar al momento de la compra. ¿Y ahora qué? ¿Estamos sin protección? Pues no. Para eso la ley tiene algo llamado vicios redivitorios. Un nombre un poco raro, pero básicamente significa defectos ocultos. Ojo, para que esta funcione se tienen que cumplir ciertas cosas. 1. El defecto tiene que ser grave, de verdad. 2. Ya existía cuando se compró, aunque no se viera. Y 3. Estaba oculto, no era algo obvio. Si todo eso se cumple, la persona que compró tiene dos opciones. O deshace el trato por completo o pide que le bajen el precio. Es una garantía para que las cosas sirvan para lo que son. Pero a veces el problema no es de las personas, ni siquiera es de la cosa que se compró o se vendió. A veces el problema es que el mundo entero se pone de cabeza. Un cambio tan drástico, tan inesperado, que sacude los cimientos mismos del contrato. Y con esto llegamos a la tercera sección, cuando el mundo cambia. Pensemos en una crisis económica brutal, o, bueno, una pandemia global. ¿Qué pasa cuando algo así, algo totalmente fuera de nuestro control, hace que cumplir con un contrato sea casi imposible o súper injusto para una de las partes? Y aquí es donde se enfrentan dos gigantes del derecho. Por un lado, el que ya conocemos, pacta sunt servanda, que dice, el trato es el trato y se respeta pase lo que pase. Y por el otro, una idea un poco más flexible, rebus sic stantibus, que dice, sí, el trato se respeta, pero mientras las cosas sigan más o menos igual. Entonces, ¿quién gana esta pelea? Bueno, de esa tensión nace algo que se conoce como la teoría de la imprevisión. Es básicamente la solución que da la ley. Permite que un contrato se pueda revisar o incluso modificar si pasa algo extraordinario, algo que nadie se esperaba y que hace que para una de las partes cumplir sea exageradamente, pero exageradamente caro o difícil. Pero, ojo, esto no es una salida fácil.
No es para usarla a la ligera. Las condiciones son súper estrictas, como pueden ver. Tiene que ser un evento extraordinario que nadie pudo prever, que no sea culpa de nadie y que de verdad haga que cumplir sea una carga brutal para uno de los involucrados. Un ejemplo clásico, imaginen una devaluación tremenda que hace que el precio de un insumo importado se dispare por los cielos. Eso sí podría calificar. Entonces, ya sea porque todo salió bien y se cumplió, o por los problemas que vimos, o por un cambio total en el panorama, todo contrato, como todo en la vida, tiene un ciclo, y al final llega a su fin. Y eso nos lleva directo a la sección 4, el fin del acuerdo. Porque sí, todos terminan, pero la forma en que terminan puede ser muy diferente. Vamos a ver cuáles son esas maneras de cerrar el viaje. Ok, aquí tenemos 3 maneras principales. Primero está la rescisión. Esto es cuando ambas partes se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos hasta aquí. Importante, esto solo afecta de aquí en adelante. Luego viene la revocación. Aquí es una sola parte la que decide terminarlo, pero solo si la ley se lo permite en casos específicos. Y también solo afecta al futuro. Y por último, la más potente, la resolución. Esta pasa cuando hay un incumplimiento grave. Y su efecto es retroactivo, o sea, es como si agarráramos una máquina del tiempo y borráramos el contrato como si nunca hubiera existido. Y justo cuando uno piensa que ya entendió todo, que todo se trata de acuerdos y firmas, ¡pum!, la ley nos sale con una sorpresa. Resulta que a veces pueden nacer obligaciones sin que nadie haya firmado absolutamente nada. Esto los lleva a nuestra última sección y para mí, la más fascinante, el extraño mundo de los cuasicontratos. Este es el terreno donde la ley entra en acción para poner orden y evitar injusticias, creando obligaciones donde, en teoría, no había ningún acuerdo formal. Para que se entienda fácil, pensemos en esto. ¿Qué pasa si por error pagas una cuenta que no era tuya? Un simple descuido, ¿no? Pues ese descuido tiene consecuencias legales. A esto se le llama pago de lo indebido, y es el ejemplo perfecto de un cuasi-contrato. Si pagaste por error, la ley dice que quien recibió ese dinero tiene la obligación de devolverlo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Se trata de evitar que alguien se enriquezca injustamente a costa del error de otro. Va otro ejemplo. Imaginen que una persona se va de vacaciones y mientras no está, se rompe una tubería en su casa. Su vecino o vecina, para ayudar y evitar un desastre, llama a un plomero y paga la reparación urgente. ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que se conoce como gestión de negocios ajenos. Básicamente, si alguien se hace cargo de un asunto de otra persona sin que se lo pidan, pero de forma útil y para ayudar, el dueño de ese asunto tiene la obligación de devolverle el dinero de los gastos necesarios. La ley premia esa buena voluntad y se asegura de que la persona que ayudó no salga perdiendo. Y con esto cerramos el círculo. Vimos que un contrato no es solo un papel guardado en un cajón. Es algo vivo, dinámico. Nace de una promesa, sí, pero luego le toca enfrentar problemas, adaptarse a un mundo que no para de cambiar. E incluso vimos que sus principios pueden crear obligaciones que nadie firmó. Todo esto nos deja una gran pregunta flotando en el aire, ¿no creen? ¿Cómo encontrar el balance perfecto entre la seguridad que necesitamos de que las promesas se cumplan y la realidad de que vivimos en un mundo que es, por definición, impredecible? Encontrar esa respuesta es, en esencia, el gran desafío del derecho de los contratos.